Buenos días con cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica Asistencia al usuario con patologías. Tema: valoración clínica de enfermería a través del examen clínico. Valoración clínica es importante en esta labor de investigación. Sin lugar a duda, el interrogatorio directo al paciente con el que se inicia la historia clínica y debe ser en forma ordenada, clara y detallada. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento muy importante. Nosotros vamos a registrar toda la información relevante de nuestros pacientes. Este documento tiene un valor médico. Se registran las diferentes hipótesis y diagnósticos. Tiene un valor científico. Es muy importante porque todo lo que se escribe en la historia clínica es para mejorar la salud del paciente. Tiene un valor legal, por ser un documento de veraz de la enfermedad del paciente. Valor humano, paciente médico. Tiene un valor económico. Todo lo que se hace por el paciente tiene un costo. Objetivos de la anamnesis es obtener el mayor número posible de datos sobre el paciente para determinar finalmente formar un juicio clínico. Este proceso se debe llevar a cabo con el tiempo suficiente para poder registrar toda la información pertinente al caso. Generalmente se realiza en una sesión. Significa que nosotros debemos conocer sus dolencias actuales. Consiste en una conversación entre el médico y el paciente. Los hábitos de vida, los antecedentes familiares, antecedentes sobre el uso de medicamentos, y obtener información sobre la afección que aqueja el paciente. Establecer una buena relación con los pacientes y como profesionales. Tenemos dos tipos de anamnesis. Directa es el interrogatorio que el médico o enfermero efectúa al paciente acerca de problemas relacionados con el estado de salud. Indirecta, el paciente viene inconsciente. Viene acompañado de sus familiares, en el cual el familiar manifiesta o narra el problema de salud que presenta el paciente. Ejemplo: ancianos con demencia senil, en estado de coma, niños pequeños. ¿Por qué es importante hacer una buena identificación del paciente? Primeramente, preguntar el nombre del paciente, sexo, edad, ocupación, lugar de origen, procedencia, residencias anteriores, hora y fecha de estado civil, persona responsable. Motivo de consulta. El motivo de consulta para nosotros son frases concretas, es mención breve que permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema, o viene por un dolor o por un problema digestivo, o simplemente viene por una revisión del sistema musculoesquelético. Enfermedad actual. Son todos aquellos detalles referentes a las quejas principales. Esta es la parte más importante de la historia. Es un relato, es como un cuento en el que va a narrar lo que a la persona le ha ocurrido. La información es cronológica y es fácil de entender la naturaleza de la enfermedad que aqueja, el dolor y muchos signos y síntomas. Partes: la descripción del síntoma principal, tiempo de la enfermedad, días, semanas, meses, años, forma de inicio, súbito, gradual, curso progresivo, episodio, cuándo empezó, cómo comenzó, se mantuvo siempre igual, desaparece en ocasiones. Perfil del paciente, datos biográficos. Aquí narra cronológicamente acerca de sus experiencias, ajustes emocionales en su niñez, dolencia, vida sexual, viajes, residencia, ocupaciones de los padres o sustitutos, su relación con ellos, la historia educacional y ocupación, forma de vida actual. Describe un día rutinario de vida, hogar, familia, condición, vivienda, situación económica, ocupación y actividad que desempeña, actividades sociales, hábitos alimenticios, adiciones. Aquí el paciente nos está presentando sus problemas patológicos, su forma de vida, si el paciente está correctamente en el campo emocional o de repente está mal en la parte económica. Antecedentes patológicos. Es frecuente de que el paciente minimice sus enfermedades crónicas,
como por ejemplo riesgos cardiovasculares, neoplasia, otras patologías. ¿Qué probabilidades están con la bacteria, el virus, el hongo, etcétera, etcétera? Son antecedentes patológicos que el paciente manifiesta. Antecedentes familiares. Precisa la existencia de enfermedades en la familia que podría tener relación con las enfermedades del paciente. Permite identificar enfermedades de transmisión genética, patológicas, autoinmunes, problemas de salud y causa de fallecimiento de familiares directos. Esos son los antecedentes familiares que tenemos que buscar, que tenemos que priorizar, que tenemos que indagar. Valoración de enfermedades. Es un proceso planificado, sistemático, continuo, interpretación de datos sobre el estado de salud del paciente a través de diversas formas. Ejemplo, podemos tener un problema de anorexia, problema de astenia, que significa cansancio, de repente tenemos alteraciones del sueño, fiebre, sudoración o escalofríos y otras patologías que presenta muchas veces el paciente. Fases de valoración, recolección de datos. Los datos subjetivos es la narración del paciente. Es lo que va a manifestar el paciente, que muchas veces no son medibles. Datos objetivos es la observación directa. Realizamos un examen físico, cefalocaudal, o mediante una percepción que empleamos el oído, la visión, el tacto, el olfato. Validación de los datos es la confirmación de los datos obtenidos de los problemas encontrados del paciente. Vamos a hacer una organización de los datos. Vamos a tener la información que se agrupa de tal manera que facilite y oriente las etapas del diagnóstico utilizando los datos más relevantes. Registro de la valoración es estimar una buena comunicación entre el personal sanitario, evaluando la efectividad de los cuidados de enfermería y validándose un testimonio legal del paciente. Valoración de enfermería. Nosotros vamos a valorar las notas de enfermería. En las notas de enfermería vamos a considerar la evolución del paciente, el tratamiento que recibe el paciente y los cuidados esenciales del paciente que vamos a dejar en el momento de retirarnos de un determinado sitio donde trabajamos. Vamos a hacer un buen examen físico. Vamos a cumplir con los laboratorios, análisis de exámenes de consulta o análisis de muestras biológicas que van a ser indicados por el médico. El examen físico es una revisión total de cada sistema orgánico, características, es sistemático, cefalocaudal, continuo. Este medio nos ayuda a valorar el estado del paciente dentro de la atención de salud, alteraciones de salud y necesidades del paciente. Es necesario planificar los cuidados de enfermería. Para poder realizar un buen examen físico es conocer las técnicas de exploración en las cuales usaremos todos nuestros sentidos. Hablemos sobre inspección, en el cual podemos observar a vista desnuda el aspecto de la superficie externa y cavidades accesibles con el exterior de la persona. Palpación, en la cual podemos usar, por ejemplo, para sentir el pulso, las vibraciones, consistencia y movilidad. En la percusión, que debemos dar pequeños golpes, la parte explorada con la punta de nuestros dedos, produciendo vibraciones. A través de esto podemos determinar tamaño, límite, consistencia o presencia de líquidos en cavidad. También consideramos la olfacción, conocimiento de ciertos olores que dan indicaciones de anomalías, por ejemplo, en el caso de halitosis como síntomas de diabetes mellitus. La auscultación, que a través de estos podemos escuchar los sonidos produciendo por los órganos del cuerpo, por ejemplo, los riesgos cardíacos, pulmonares e intestinales, de los cuales se describe la frecuencia, intensidad, calidad y duración, y algunos ruidos que se escuchan directamente y otros requieren el uso de un estetoscopio. Se requiere de un ambiente silencioso, colocar la campana del estetoscopio sobre la piel del... Preparación del ambiente. El ambiente tiene que estar a un grado de comodidad, privacidad, silencio y buena iluminación.
el uso de guantes, mascarillas, preparación al paciente, colocación en posiciones, preparación psicológica. Nosotros tenemos que disminuir la ansiedad y el estrés del paciente. Recuerde, la valoración física reúne todos los materiales necesarios, lavarse las manos de acuerdo a las normas existentes. La superficie donde realizamos el examen físico debe estar a una altura que resulte cómoda para la persona y el examinador. Si no realizó una entrevista previa, el examen físico debe comenzar con la identificación de la persona. Pregunte nombre, apellido, consulte cómo quiere que lo llame. El examen físico comienza desde el momento en que saluda a las personas usando la técnica de la observación. En el examen físico vamos a considerar la posición horizontal, poble, decúbito, postura, derecho, sentado, soporte, actitud, abierta, rechazo, retraído, fácil, relajado, dolor, ansiosa, conciencia, consciente, inconsciente, forma de andar, solo vacilante, con movimientos coordinados, movimientos corporales fijos, temblor, móvil. Ahí estamos viendo las diferentes posiciones que nosotros vamos a emplear en un determinado examen. En el examen físico nosotros vamos a ver la estatura normal, gigante, enano, altura, peso, perímetro, masa e índice corporal, estado nutricional, cambio de peso, constitución asténico, pícnico, atlético. Ustedes dirán, ¿a qué se refiere el personaje asténico? El personaje asténico tiene un cuerpo escuálido, piel pálida, brazo delgado y manos sarmentosas. Paciente pícnico, obeso, cabeza redonda, por lo general calvo y con barba. Y el paciente atlético, estructura maciza, perfil anguloso, tórax fuerte. Entonces nosotros estamos viendo ahí la constitución de los diferentes pacientes que ingresan a nuestro centro de labor, que es un hospital, un centro de salud o una clínica. Higiene y arreglo. Consideran cabello, piel y uñas y ropa. Signos vitales, pulso, temperatura, presión arterial, respiración. El paciente tiene que estar dentro de los parámetros normales, con una temperatura ideal, con una vibración del pulso ideal, con una buena respiración. Ahora, el paciente que viene con un determinado signos vitales, ¿qué probabilidades? La temperatura esté demasiado elevado, la respiración está también más de los 100 o de repente está dentro de los parámetros menores. Examen físico general. Ahí estamos considerando la piel, el color, la hidratación, la temperatura, la textura, turgencia, vascularización, edema, lesiones, integridad. Todos los signos y síntomas que tiene un determinado paciente vamos a ver de acuerdo a las patologías que presenta. Estamos haciendo el examen físico de la cabeza, la permeabilidad, segmento, postura, alineamiento de la cabeza respecto a la posición en la que se encuentra la persona. Valoración del cráneo, se realiza un movimiento suave usando las técnicas de observación y palpación superficial, palpar con movimientos rotativos los diferentes huesos, evaluando su morfología y presencia de cuero cabelludo, desplazar suavemente el cuero cabelludo sobre el cráneo, inspeccionar el cuero cabelludo en busca de lesiones, descamaciones, sensibilidad y presencia de parásitos. Cabello, inspeccionar, describir el color, la cantidad, la textura y la distribución. Examen físico de cara. Aquí se observa la simetría, el color y presencia de lesiones, manchas lunares, inspecciona la presencia de movimientos de pico y temblor. En los ojos encontramos la simetría, la forma, la expresión de la agudeza visual, uso de lentes, prótesis, reacción pupilar, fotofobia, movimientos escleróticas, conjuntivas, dolor de infecciones, de picazón, párpados, infecciones de párpados, observando el color, edema, orzuelo y otras patologías. Examen físico segmentario. Estamos viendo la garganta, características de la voz, tono, tamaño, color, sensibilidad, secreción y dolor. Cuello, simetría, pigmentación de lesiones, masa, pliegue, edema, describiendo y localización, forma y tamaño. Estamos viendo el tórax. Inspeccionar las características generales, la simetría, tamaño, deformaciones, características de la piel, el color, hidratación, turgencia, cicatriz, erupciones, edema y distribución del vello. Recuerde que si se trata de una mujer, debes cuidar mucho más la privacidad. Abdomen, inspección, auscultación, palpación
Descripción y percusión. Reconocer las 9 regiones topográficas del abdomen, en los cuales ahí ustedes tienen el hipocondrio derecho. Hablemos sobre el epicondrio derecho. Se encuentra el óvulo hepático derecho, vesícula biliar, parte del riñón derecho, glándulas suprarrenales, ángulo hepático del colon. Epigastrio, estamos hablando epigastrio, estómago, duodeno, páncreas, parte del hígado, aorta y vena cava inferior. Estamos hablando del hipocondrio izquierdo. Encontramos ahí el vaso, cola del páncreas, ángulo esplénico del colon, polo superior del riñón izquierdo, glándula suprarrenal. Nos vamos al flanco derecho, nos encontramos parte del riñón derecho y del colon ascendente, región umbilical, porción inferior del duodeno, intestino delgado, aorta, vena o cava inferior. En flanco izquierdo, parte del riñón izquierdo, del colon ascendente, fosa ilíaca derecha. Allí encontramos ciego, apéndice externo inferior del ilion, ovario, desembocadura del uréter, canal inguinal. Pasamos al hipogastrio, útero, vejiga, colon, sigmoides, fosa ilíaca izquierda, colon, sigmoides, ovario, desembocadura del uréter, canal inguinal. ¿Qué nos indica? Las 9 regiones nos indica reconocer fundamentalmente las regiones lumbares, donde se extienden las diferentes regiones en los cuales nosotros vamos a poder diferenciar en el momento de hacer un examen de abdomen, empleando los 9 cuadrantes topográficas del abdomen. Ahora, extremidades superiores e inferiores. Vemos ahí la inspección, el tamaño, forma, simetría, temperatura, color, pigmentación, cicatrices, hematomas, contusiones, erupciones, ulceraciones, inflamación, prótesis, dolor, edema. El examen genital del hombre se inicia valorando el pene, luego el escroto y los testículos. En la mujer inspecciona labios mayores, menores, meato urinario, introito vaginal o algunas patologías que nosotros vamos a encontrar en el sexo masculino, de repente un cáncer, de repente alguna determinada patología. En la mujer de repente vamos a encontrar también problemas de cáncer a útero, de repente va a haber un problema de leucorrea, un problema de chancro, un problema patológico, que muchas veces vamos a tener un problema mayor con el sexo femenino y con el sexo masculino. Hacemos la clase de refuerzo, asistencia al usuario con patología cardiovascular. Vamos a hablar qué son las enfermedades cardiovasculares. Son un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan tanto al sistema circulatorio como al corazón. Ahí se deriva su nombre cardiovascular. Las causas. Las principales causas que ustedes van a encontrar, mis queridas alumnas: hipertensión arterial, colesterol alto, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, causa de muerte, mortalidad y discapacidad. Generalidades anatómicas. Aquí nosotros hablamos el complejo y sistema cardiovascular, que tiene por función originar y mantener la circulación sanguínea. Este órgano está formado por 2 partes, el corazón derecho e izquierdo, los cuales funcionan simultáneamente. El corazón derecho envía su sangre a través de las arterias pulmonares hacia la red vascular del pulmón, lo que denomina circulación menor. El corazón izquierdo envía su sangre a través de las arterias aórticas al resto del cuerpo, lo que recibe el nombre de la circulación mayor. La sangre pobre en oxígeno circula desde el cuerpo hacia la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho y luego a través de la arteria pulmonar. Se dirige hacia los pulmones, donde recibe oxígeno. Ahora, la arteria rica en oxígeno es de color rojo. Vuelve a la aurícula izquierda desde los pulmones, pasa al ventrículo izquierdo, a través de la aorta, es bombeada hacia el cuerpo. Hipertensión arterial. Para nosotros, hipertensión arterial es un aumento en forma crónica de la presión arterial. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo. Los valores limitados a acepta como normales son 140 la sistólica y 90 la diastólica, que quiere decir 140 sobre 90. Estos valores se considera hipertensión arterial. Causa de una hipertensión arterial, esencialmente o primaria decimos, causa desconocida. Corresponde al 95% de los casos.
factores que influyen son herencia, sexo, más en hombres, edad, raza, mayormente provoca en la raza negra. Secundaria, causa conocida producida por un daño renal o suprarrenal. Síntomas de hipertensión arterial. Puede presentar cefalea prolongada, repetida, somnolencia, confusión, mareos, entumecimiento, hormigueo de las manos, piel y pies, sangrado nasal, fatigabilidad y cansancio. En una hipertensión arterial, lo óptimo es 120, mínima, diastólica 80. Normal, máxima sistólica está 120, 129, mínima, diastólica 80, 84. Normal, elevada, es de 130 a 139, mínima, diastólica 85, menor 89. ¿Qué te quiero decir? Si nosotros encontramos una presión normal elevada, va a ser 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Hipertensión, grado 1, 140-159, es la máxima sistólica. La mínima, 90-99, mínima diastólica. ¿Qué te quiero decir? Si el paciente tiene 140 sobre 90, quiere decir de que el paciente tiene una hipertensión de primer grado. Ahora, grado 2, 160-179 es la máxima sistólica. La mínima diastólica 100-109. Entonces, ¿qué te quiero decir? En el segundo grado, si el paciente tiene 160 sobre 100 milímetros de mercurio, entonces nosotros vamos a decir que es una hipertensión de segundo grado. Grado 3, 180-110, ¿no? Es ya un problema de que el paciente esté presentando un grado 3, ¿no? Entonces, tenemos que estar controlando al paciente de acuerdo a las indicaciones. Complicaciones de la hipertensión arterial. Tenemos arteriosclerosis, cardiopatía, hipertensiva, enfermedades renales, accidente vascular cerebral. El tratamiento, dieta, restricción de sal, reducción de peso y enfermedades, tratamiento médico individual, tratamiento de urgencia, reposo absoluto, administración de antihipertensivos sublingual indicado, medición de presión arterial, observación, respuesta al tratamiento. Tratamiento farmacológico, diurético, furacimidas por vía endovenosa, espironolactona, beta bloqueantes, atenolol, propanol, carvedilol. Tratamiento farmacológico en los cuales nosotros estamos utilizando más el captopril o enalapril en los pacientes que presentan este tipo de problemas patológicos. Insuficiencia cardíaca es la resultante final de cualquier enfermedad que afecte en forma global o extensa. Funcionamiento del miocardio o corazón. Ocurre cuando el corazón es incapaz de mantener un volumen, minuto adecuado en relación con el entorno venoso y las necesidades tisulares de cada momento. La disminución del volumen, minuto cardíaco de responsabilidad de los signos y síntomas de hipertensión tisular. A su vez, la sangre que no puede ser expulsada durante la sístoles cardíaca se acumula retrógradamente, originando los signos y síntomas de congestión pulmonar, disnea y edema pulmonar. Causas de insuficiencia cardíaca: infarto agudo al miocardio, miocarditis, inflamación del corazón, hipertensión arterial, sistémica o pulmonar, falla en las válvulas del corazón, bradicardia, taquicardia, entre otros. Signos y síntomas: disnea, ortopemia, disnea paroxística nocturna, fatiga, debilidad, disminución de la capacidad de esfuerzo, edema. Complicaciones de la insuficiencia cardíaca: arritmia, trombosis venosa, embolia sistémica en cerebro, riñón, extremidad, trastornos digestivos, alteración de la digestión, mala función hepática, alteraciones respiratorias. Ahora, las enfermedades cardiovasculares que se asocian son cardiopatía coronaria,
insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedades de las válvulas cardíacas, arteriopatías periféricas, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, cardiopatía congénita. Intervenciones de enfermería: evaluar la presencia del aleteo nasal, retracciones intercostales, subcostales, cianosis, presencia de ruidos respiratorios anormales. Mantener la vía aérea despejada. Valorar la presencia y las características de las secreciones bronquiales. Auscultar constantemente campos pulmonares. Administrar de oxígeno y evaluar los cambios en la saturación de oxígeno. Acciones de enfermería específica: atender la esfera psicológica padre y paciente. Fisioterapia respiratoria, manteniendo el paciente en posición semisentada, ejercitando las extremidades. Realizar un examen físico evaluando periódicamente la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad. Mantener las vías aéreas permeables. Monitorizar y observar estrictamente los signos vitales como frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial. Valorar cambios respiratorios que son signos de mal pronóstico. Registrar balance hidromineral estricto, pesado al paciente diariamente y restringir los líquidos. Entonces, hasta aquí hemos terminado, mis queridas alumnas, de que nosotros tenemos que saber hacer una historia clínica. La historia clínica nos sirve para hacer un estudio detallado de las enfermedades patológicas que el paciente presenta durante su etapa de vida. El paciente necesita tranquilidad, el paciente necesita apoyo psicológico, el paciente necesita comprensión, el paciente necesita una educación por parte de las alumnas de la carrera de enfermería.